8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Paulo César Gaibor, asesor parlamentario, ex coordinador de la Unidad Técnica Legislativa, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Paulo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay expectativa por la instalación de la nueva asamblea y se ven ya algunas fisuras en algunas organizaciones políticas, como es el caso de Construye, de la propia Revolución Ciudadana. Al parecer también ya hay las conversaciones, las negociaciones para establecer los acuerdos mínimos para arrancar con el periodo legislativo también de transición. ¿Cómo mira usted este ambiente en el que se va a instalar la nueva asamblea? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, qué gusto compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Pichincha. Inicia una fase importante para el país, la reinstalación de la Asamblea. Hay que decirlo con pena, la Asamblea no ha estado en este periodo y la ciudadanía parece no haberla extrañado. Las expectativas de su reinstalación deben adecuarse a la necesidad de fortalecer un liderazgo, fortalecer la legitimidad y tener como modelo de lo que no hay que hacer a la Asamblea en el periodo pasado. Esto implica también tener conciencia de la importancia del periodo de transición, un periodo muy corto en el que los consensos, los acuerdos, las alianzas serán importantes, en el que es necesario y aconsejable para los asambleístas manejar una visión de agenda construida desde bancadas. Ahora, tenemos ya un tablero político dibujado y ello inevitablemente conlleva a la fractura y a ciertas fisuras y a ciertos movimientos dentro del tablero. La pregunta ahí es, en el Ecuador, ¿construimos política con visión programática, con visión ideológica, pensando en sostener proyectos políticos a largo plazo? ¿Qué es lo que une a nuestra clase política? ¿Cómo están configurados nuestros partidos? Hay un espacio de formación, se piensa en un proyecto de país, en una visión a largo plazo. Estaremos enfrentando las elecciones ya, el periodo electoral se abre el próximo año. Tendremos que elegir un gobierno de 4 años para que guíe el futuro del país. ¿Los asambleístas como actores políticos están pensando en ello o están pensando en la coyuntura a cortísimo plazo, que es la instalación de este periodo y el año que viene de gestión? Nuestra política es frágil, es volátil, y esto generalmente implica que, lógicamente, las alianzas y los movimientos estén un poco también a la orden del día, y eso ha pasado en los últimos periodos legislativos también. Ujú. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Con la experiencia que tiene usted como funcionario del legislativo, eh, esta asamblea que se va a instalar por el mismo periodo que el nuevo ejecutivo, ¿va a tener un mayor campo de acción del que tuvo la asamblea anterior? Yo por lo menos sí noto por lo menos otro aire en la forma en la que Novoa, por su experiencia también como legislador, va a tener en su forma de relacionamiento con respecto de la nueva asamblea. ¿Le genera a usted algún tipo de expectativa esta conformación nueva de la asamblea y lo que puede establecer como puentes de acercamiento y diálogo con el nuevo gobierno, a pesar de que todavía no sabemos quién va a ser el operador político de Daniel Noboa, ¿no? Creo que la composición de la Asamblea es altamente fragmentada e ideológicamente más desdibujada que el anterior periodo, a Ujú. pesar de que existían también inconsistencias e incongruencias entre lo que es el discurso político, la visión, la trayectoria de base de algunas organizaciones políticas y lo que es su accionar en la práctica. Creo que es necesario mantener la coherencia, necesario mantener la consistencia en los discursos que han llevado tanto al presidente de la República como a los asambleístas a obtener su curul. Uno es el discurso en campaña, donde al presidente Novoa pues le ha funcionado el tema de tener una imagen que representa valores nuevos, que se mostró menos confrontativa, que se ha mostrado más abierta. El Ejecutivo y el Legislativo tienen un periodo corto, una misión muy importante de tener un nuevo relacionamiento y no un antagonismo que en cierta manera es natural porque la Asamblea siempre es contrapeso, pero no un antagonismo que sea destructivo para el país. Hay que entender también, el tiempo parlamentario tiene sus complejidades. La ciudadanía tiene las expectativas de que los temas se solucionen de manera inmediata. Y está bien, lógicamente, porque hemos pasado por un periodo de abandono estatal. Pero el Parlamento tiene ya a su interno otra lógica. La deliberación toma tiempo, lleva un procesamiento. El Ejecutivo también debe tomarlo en consideración con la salvedad de que este periodo de transición es muy corto, lleva solamente un año, lo que restringe mucho las iniciativas legislativas.
los procesos que normalmente se llevarían en 4 años. Entonces, todo ello pone una dinámica de un desafío, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, de no acelerar los procesos, pero sí volverlos más sólidos, más sostenibles. Y ello parte de las condiciones de gobernabilidad. Tenemos un presidente joven que tiene experiencia en la Asamblea, pero el paso por la Asamblea debe verse reflejado en su capacidad no solo de operar políticamente, sino de liderar políticamente. Al final, el presidente, como jefe de gobierno, debe, y la expectativa ciudadana es que sepa conducir a las funciones del Estado hacia un punto de encuentro para el país y que podamos en este periodo estabilizar nuestras instituciones, recuperar la confianza en lo público y hacer que cada una de ellas, en el marco de sus competencias, aúnen esfuerzos. La Constitución mismo lo dice. Todas las funciones del Estado deben coordinar los esfuerzos orientados hacia las garantías de los derechos de los ciudadanos. Una lección fundamental que nos deja el periodo pasado es saber deponer las posiciones personales, saber deponer las posiciones partidistas, hacer de alguna manera una tregua, un entendimiento político que ponga esta vez las prioridades del país por delante. Ello es muy importante, muy necesario. Además, que el periodo pasado deja una amarga experiencia para los políticos de lo que es atrincherarse en su propia burbuja, en sus propias disputas internas y no saber escuchar, reivindicar y volver a conectar en territorio con las necesidades de la ciudadanía. Ahora, está ya avanzando esta fase de conversaciones para la elección de las autoridades y deben instalar la sesión inaugural los asambleístas en teoría más votados, aunque ese voto es en plancha, pero bueno, hay asambleístas que se consideran más votados. Entre los posibles candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional se ha escuchado Henry Kronfle, el señor Patricio Carrillo y Marcelo Holguín de la Revolución Ciudadana. El señor Carrillo, el asambleísta electo Patricio Carrillo, desde su experiencia, doctor Gaibor, ¿puede o no puede, si ya recibe su credencial y todo, entrar en funciones en la Asamblea Nacional, si fue ya censurado? Hay que atenernos a lo que establece la ley ecuatoriana y las consecuencias del proceso de censura y el tiempo en el que se establece. Es decir, sobre la curul del asambleísta Carrillo, la ley establece una inhabilitación por el proceso político que se realizó como ministro. Una inhabilitación que en el tiempo que llevamos está aún pendiente. Esto es un tema que constituye un vacío jurídico para la legislación porque hay que distinguir entre el derecho de elegir y ser elegido, que es lo que sostiene la visión del asambleísta Carrillo, que ha podido postularse, ha podido ganar el CNE y el TCE, lo han habilitado a ese proceso. Cosa distinta y que ya hemos visto en otros casos en el país que sucede cuando ya ha ganado una elección y se encuentra con una inhabilitación. Esto lógicamente es algo que hay que resolver dentro del mismo proceso de regulación de las actividades laborales en el sector público. Uh-huh. Pero ¿a quién le compete? Por ejemplo, si ya empieza esta sesión inaugural y el legislador Carrillo, el legislador electo, se presenta en la sesión inaugural y quiere asumir su curul. No deja de ser un debate político. Hay un posicionamiento, lógicamente, del asambleísta Carrillo que defiende su derecho a ocupar la curul, alegando lógicamente que es el pueblo soberano quien le ha manifestado su voluntad. Está el posicionamiento legal y de quienes llevaron a cabo también el proceso de censura, quienes señalan que la consecuencia de la ley es clara. La censura lleva una inhabilitación de 2 años. En este caso, al igual que en otros casos de inhabilitaciones sobrevinientes que pueden darse en el periodo de un asambleísta, es el Ministerio del Trabajo quien está notificado y quien a nivel interno de la Asamblea Nacional le compete ejercer un control sobre si es posible o no que una persona con inhabilitación se presente y ejerza sus funciones. Doctor, para el procedimiento, cuéntenos cómo están las cosas de acuerdo a lo que se debería tener previsto para la primera sesión inaugural. ¿Cómo está el tema de quién debería dirigirla? Para que la gente lo sepa, ¿no? Porque hay una confusión en torno al tema del famoso asambleísta más votado, que eso no existe, porque ahora la votación es en plancha, hay una lista más votada, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaría previsto eso? Y de alguna forma también saber si es que la asamblea o el personal administrativo que quedó después de la muerte cruzada está ya trabajando sobre la marcha para estos asuntos que son un poco más de forma antes que lo de fondo, que es finalmente la elección de autoridades.
Así es, este periodo lleva sus particularidades. Una de ellas, que no existe una asamblea en funciones normalmente hablando, es decir, existe una estructura administrativa, tanto en la Administración General como en Secretaría General, que tienen personal encargado que está en funciones y que deberían ser en estos momentos los que están trabajando, y entiendo que así es, en el proceso de instalación de la nueva asamblea y en poder asistir a los tres asambleístas que van a realizar las labores de dirección, subdirección y secretaría, que es una labor que se realiza en ese momento para la instalación de la Asamblea Nacional de Sucesión Inaugural y de Instalación. Son ellos, la Administración en general, y quienes están a cargo de la Secretaría General de la Asamblea, quienes deben ir coordinando este proceso. Recordemos que la sesión estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezan las tres listas con mayor votación, que como ustedes bien han señalado, es distinto a ser el asambleísta más votado, por la estructura en listas cerradas que hemos tenido en estas elecciones, Ajá. que lógicamente también debería conllevar a un fortalecimiento de la identidad partidista de los asambleístas que han sido escogidos no en función de una trayectoria personal, sino en función de una lista. Esto también es importante mencionar. Ajá. Los asambleístas, hay que decirlo también, dirigen la sesión en la que se elige autoridades. Es decir, no es de facto que quien encabeza la lista más votada queda elegido como presidente. Lo aclaro porque también es una inquietud que suele tener la Ajá. ciudadanía. Ajá. Es una Puede, función de puede ser elección. cualquiera de los 137 asambleístas, así sean de bloque de bancada de A1, que no existe, por supuesto, pero así sea un representante de un movimiento provincial local, puede ser candidato, si es que tiene los Puede 70 ser votos, candidato puede ser a elegido. presidente de la Asamblea Nacional, a vicepresidente de la Asamblea Nacional y obtener los 70 votos necesarios para lograrlo. Es el pleno que se instala, el Ajá. máximo órgano de decisión. Ahora, hay que decirlo, también se escoge vicepresidente, segundo vicepresidente y 4 miembros del Consejo de Administración Legislativa. La ley establece que, dada la naturaleza plural, partidista, deliberativa, deben ser miembros de las cuatro bancadas que se conformen al interior de la Asamblea Nacional. Y de no existir este número exacto de bancadas, se puede postular cualquier otro asambleísta o cualquier otro grupo que formalmente no constituya una bancada, que requiere un mínimo de 14 asambleístas. Ajá. Y existen agrupaciones políticas que suelen tener un número menor, también podrían postular un candidato al Consejo de Administración Legislativa. Ajá. Ahora, doctor Gabor, el proceso de inauguración como tal, ¿cómo se debe llevar tomando en cuenta que es una situación especial, digámoslo así, por la disolución de la Asamblea? Si bien usted dice que se mantenía la parte administrativa, pero seguramente tienen todavía algunos inconvenientes que dejó la administración anterior de la Asamblea que fue disuelta. ¿Cómo se organiza eso para evitar que eso genere inconvenientes en la sesión inaugural? Supongo yo que hay procesos que no han sido cerrados, personal que no ha sido liquidado todavía, posiblemente. ¿Cómo funciona? La Administración General de la Asamblea Nacional está a cargo de toda la actividad administrativa y operativa de la Asamblea Nacional. Eso lógicamente exige que para esta sesión inaugural no debería en teoría tener mayores inconvenientes, porque recordemos, en una sesión de instalación, la convocatoria de hecho está establecida por ley, se coordina previamente, la Administración General debe estar en contacto ya con quienes van a ejercer la dirección, la subdirección, la Secretaría de la Asamblea Nacional. Se conforma también una comisión de 5 asambleístas que son los encargados de verificar credenciales, documentos. Esto es un proceso interno, no debería tener inconvenientes porque pese a la disolución de la Asamblea Nacional, hay personal de nombramiento de la Asamblea Nacional y hay, además de ellos, algún personal que todavía está operativo en las diferentes coordinaciones. Las más importantes a este efecto, las de Administración General, la de Secretaría General con su personal encargado y la coordinación de protocolo, que también debería estar en funciones y brindar su contingente para esto. Ajá. En teoría, esto no debe representar un inconveniente para la instalación de la sesión inaugural. Ahora, Liceño, usted ha señalado algo muy importante. La Asamblea como institución, la Administración General ha dejado para ya el periodo de instalación un pendiente en el trámite del talento humano que salió del periodo de disolución. No han sido cancelados los haberes, han existido descuentos, sanciones que la misma Coordinación General de la Asamblea Nacional ha declarado ilegales. Existen pedidos de acciones de protección de personal que ha sido injustamente desvinculado porque es personal
en situación de vulnerabilidad, al que no se le respetó su derecho de estabilidad laboral reforzada. Ajá. Entonces son problemas de índole administrativo que lógicamente van a sumarse a la carga de trabajo que tiene ahora la Asamblea con la instalación, con la vinculación de nuevo personal, con la entrega de credenciales, con la verificación de documentación. Pero ello no debería ser óbice para una adecuada sesión de instalación y de elección de autoridades. Doctor, Va a ser una dificultad administrativa uh-huh. que la Administración General pudo haberse evitado y debió haber resuelto mucho antes de la sesión de instalación. Lamentablemente no lo ha hecho así. Esto último que usted señala, y qué bueno que lo mencione, de hecho yo le quería preguntar, porque entiendo, no sé, corríjame, si usted también estaba, digamos, entre los funcionarios perjudicados, es decir, había varios funcionarios a los que la Asamblea no les había pagado sus liquidaciones, todo lo correspondiente a lo que viene después en el ámbito administrativo por efecto de la desvinculación a partir de la muerte cruzada. Más o menos cuántos trabajadores son, saber si es que el Ministerio de Finanzas entregó los recursos necesarios para esas liquidaciones, si es que la administración de la Asamblea además hizo lo que debía hacer o por qué no lo hizo en caso de que no lo haya hecho. ¿Cómo está la situación también humana de los trabajadores de la Asamblea? Son 1.000 trabajadores que fueron aproximadamente, que fueron desvinculados en el proceso de muerte cruzada. Todos ellos, como cualquier funcionario público, tenía derecho a la liquidación de sus haberes. Este proceso se realizó de manera paulatina, lenta, sin comprender el grado de prioridad que exigía el respeto de los derechos laborales del personal que fue desvinculado. Se desconocieron los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, con enfermedades catastróficas, trabajadores sustitutos. Estos trabajadores fueron desvinculados, son aproximadamente 40 familias que fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo. El proceso de liquidaciones debió haberse resuelto conforme a la normativa interna, artículo 211 del Reglamento de Talento Humano, en 30 días. El proceso se realizó en mayo. Estamos ya a finales de octubre y no han sido pagados todos los compañeros que tienen este derecho a la liquidación. No han sido cancelados sus haberes y en algunos casos han existido saldos que los compañeros han terminado debiéndole a la Asamblea Nacional algún valor derivado de fallas en el registro de asistencia. Esto, de acuerdo a un criterio de la propia coordinación jurídica, contraviene norma legal y es una actuación que lógicamente los funcionarios afectados han reclamado y han presentado acciones de protección y ante la Defensoría del Pueblo también por esta vulneración que se ha producido en sus derechos. Importante también señalar que como exfuncionarios legislativos hemos venido defendiendo este derecho, pero también hemos dicho algo. Es un tema que depende de la capacidad administrativa, del buen sentido, del respeto a la ley, del establecimiento de prioridades, de cumplir como institución pública y además como institución pública que hace las leyes, tener una responsabilidad en cumplir la ley. Y lo hemos dicho, pensando en el país, la Asamblea debe estar con todos sus recursos listos, disponibles para una gestión eficaz y efectiva. Esto depende mucho de la gestión de talento humano también. Y hemos pedido, y ha sido nuestro clamor, que la situación se resuelva antes de la sesión de instalación, precisamente para que los asambleístas, algunos de ellos en su primer periodo, no tengan dificultades institucionales y la institución como tal tenga claramente enfocada su prioridad en lo que va a ser este periodo de transición, que es muy corto realmente. Poco más de año y medio se tendrá para tramitar leyes, para resolver los pendientes que deja la anterior asamblea, doctor, para poder generar una agenda de prioridad nacional en 3 o 4 temas, nada más. Doctor, usted en su cuenta de Twitter había señalado un tema que, digamos, es preocupante porque es la primera vez que, como usted bien señala, no va a haber un proceso ordenado de transición, no únicamente de la asamblea en general, sino, perdón, en términos, digamos, de autoridades principales, sino en las mismas comisiones. No va a haber secretarios salientes y los secretarios entrantes, no va a haber un proceso ordenado ahí. Y hay un asunto que a mí me llama poderosamente la atención, usted ya se habrá informado sobre eso. El presidente Noboa, a través de los voceros que tiene, han manifestado que va a haber una consulta popular y que en esa consulta popular uno de los temas que se va a plantear es la posibilidad de que los militares intervengan en asuntos de seguridad pública. Ese era un tema que estaba en manos de la Asamblea a través de un proyecto de reformas constitucionales que había presentado el gobierno. ¿En qué estado se encuentra, por ejemplo, ese
proyecto de reformas y cómo podría la nueva asamblea trabajarlo para en el menor tiempo posible procesarlo, aprobarlo y evitar que se lo plantee en consulta popular como lo ha propuesto la gente de ADN. Es una situación sui generis para el Parlamento. Cuando existe un cambio de periodo, los secretarios que han estado en funciones entregan a los nuevos secretarios todo el archivo, toda la documentación, todos los proyectos en trámite, en el estado en el que se hayan realizado. Existen algunos proyectos que llevan un proceso de consulta prelegislativa también, y es importante tener información al respecto. Ya de por sí suele haber dificultades en esta transición de información. Ahora, lógicamente, al haber sido interrumpidas abruptamente las actividades de la Asamblea Nacional, va a ser una dificultad en el manejo de información. Y lo primero que se hace a nivel técnico en la legislación, como en cualquier otra rama donde existe una actuación responsable, ¿cuál es el estado actual? ¿Cuáles son las normativas que ya se vinieron tratando? ¿Cuáles son los proyectos que ya contemplan ciertos temas? ¿Están en primer debate? ¿Están en segundo debate? ¿Cuáles son los pendientes que se está tratando en la Asamblea Nacional? Esto, diría, es responsabilidad de los encargados de Secretaría levantar una agenda base actualizada que permita contar con esta información. Este ejercicio técnico nos permite además tener responsabilidad en las propuestas políticas. Observamos en campaña que algunos asambleístas presentaban proyectos de materias que o ya se habían aprobado o ya se habían presentado o estaban en trámites en legislación. Uno de ellos, por ejemplo, es el trámite que está en la Comisión de Enmiendas relativo al papel complementario de Fuerzas Armadas, que lógicamente tiene, de acuerdo a lo que establece la ley, un periodo entre un debate y otro, pero que esta Asamblea podría retomar. Es necesario además estar informado de los procesos técnicos que maneja la Asamblea Nacional. Existe un proceso de seguimiento, existe un proceso de evaluación. En temas de seguridad, en un periodo corto, vamos a realizar cambios estructurales, cambios de fondo, cambios en la institucionalidad, o podemos revisar cuáles son aquellos cambios en la legislación que ya se hicieron en el periodo pasado en materia de seguridad, a través de la Comisión de Seguridad, a través de la creación de nueva normativa. Es mejor quizá analizar los resultados de esta legislación, hacer un ejercicio de seguimiento, de evaluación, de detectar en dónde están los problemas antes que volvamos otra vez a inventar el agua tibia. Creo yo que esto es un ejercicio importante y deriva mucho también de la calidad del apoyo técnico y de la asistencia institucional que la Asamblea presente en este caso. Usualmente, como lo mencioné en Twitter, son las comisiones una por una quienes van entregando la información. En este caso, es necesario que la Administración General y quienes estén encargados de Secretaría General realicen un levantamiento para todos los asambleístas para tener un panorama general de cuáles son los temas que se han venido discutiendo, cuáles son los temas que es necesario darles un cierre lo que suele ser el segundo debate, cuáles son los procesos que es necesario unificar, retomar. Este levantamiento técnico de información va a ser muy importante a la labor democrática y a la calidad de las propuestas y el debate legislativo, y además que va a permitir hacer un uso óptimo del tiempo, que va a ser un recurso valioso y escaso en este periodo de transición. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Gaibor. Muy gentil. A ustedes un gusto compartir y fomentar entre la ciudadanía la necesidad de este debate democrático, de no solamente haber dado nuestro voto, sino estar pendientes de manera propositiva, constructiva y vigilante en la actuación de los nuevos asambleístas del periodo de transición que está por instalarse. Muchas gracias por la invitación. Fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias.